acta de la sesión séptima queda a disposición de las señoras y señores diputados. Las actas de las sesiones quinta y sexta se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se ha recibido de la Biblioteca del Congreso Nacional el informe por el cual da respuesta a la solicitud que hiciera esta comisión relativo al convenio entre el Servicio Agrícola Ganadero y la compañía minera La Escondida Salar de Punta Negra. Se recibió también correo electrónico del señor Alonso Barros, presente en esta sesión, mediante el cual sugiere que esta comisión considere invitar a la sesión del 22 de julio en San Pedro de Atacama al bioquímico Licantay Rolando Humire Coca, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien vive en la zona y es expresidente del Consejo de Pueblos Atacameños y fue miembro titular de la Comisión Chilena del Litio, participando en la negociación del royalty sobre las ventas de la empresa Rockwood. Finalmente se recibe excusa de la ministra de Minería para asistir hoy, debido a compromiso impostergable relativo a la conmemoración de la nacionalización del cobre, indicando que podría asistir el día 18 de julio próximo, si así lo estima la comisión. Eso es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Chicardini. Puntos varios. ¿Varios? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que me estaban recordando que cómo íbamos a seguir el cronograma de lo que iba a ser la comisión, ya que se cerraría lo que va a ser Salares, luego de la salida en Calama, en San Pedro de Atacama, y entraríamos a ver lo que es Glaciares. Entonces me están haciendo las consultas porque hay gente que quiere venir a exponer, entonces no sé si nosotros le podemos mandar desde ya la nómina de algunos invitados. ¿Es posible o ustedes ya tienen alguna compromiso y estarían fuera de plazo? Desconozco eso, presidente. Gracias, diputada Chicardini. Efectivamente, una vez que nosotros concluyamos, o más bien dicho, vayamos a esta visita que fue acordada por la comisión en la sesión anterior, que si mal no recuerdo es el día 22 de julio, vamos a iniciar lo que es la investigación en relación a la situación de los glaciares en nuestro país. Y ahí está abierta, digamos, la Secretaría para recibir propuestas de invitados para esos efectos. ¿Mm? Bien. ¿Sobre varios, alguien más? Diputado. Sí, solo a propósito de la contingencia nacional, el día sábado, en un diario de circulación nacional apareció una nota de prensa con opiniones del ministro de Hacienda en torno a la necesidad de revisar o en el fondo de poner en cuestión una buena cantidad de proyectos de ley que apuntan precisamente a cuestiones que estamos acá investigando y sobre ello hay una notoria debilidad desde el punto de vista de la institucionalidad, sobre todo en materia ambiental. Dos proyectos que son emblemáticos a mi modo de ver. Uno, la reforma al Código de Aguas y dos, la Ley de Protección y de Preservación de Glaciares. Yo quisiera hacer este punto más que nada desde el punto de vista político porque me parece preocupante que el Ejecutivo, en función del crecimiento económico y de criterios meramente de rentabilidad económica, quiera en el fondo posponer el debate legislativo en esta materia y retardar el trabajo que ha venido desarrollando el Congreso, en este caso de ambos proyectos, por lo menos 1 año y medio de tramitación, ¿ya? Y creo que es preocupante. Yo solamente quisiera plantear esto como punto político en lo que respecta a la comisión, a propósito de que de las distintas personalidades que han estado acá, organizaciones, ha puesto como un tema relevante la necesidad de contar con una institucionalidad que avance en reforzar, ¿cierto?, nuestras normas internas, y por lo tanto me parece que es preocupante. Solamente quisiera hacer ese punto, presidente. Gracias, diputado Melo. Bueno, efectivamente, dentro de los propósitos u objetivos de esta comisión investigadora es también recabar el conjunto de mociones parlamentarias que están hoy día distribuidas en distintas comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, no solamente en la Comisión de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía, sino que también en la Comisión de Minería, en la Comisión de Medio Ambiente, a objeto de establecer claramente
Primero, cuáles de esas mociones parlamentarias están en consistencia con las distintas denuncias planteadas por nuestros invitados en relación a la débil institucionalidad que tenemos hoy día, aspectos más concretos también relacionados con denuncias específicas, y eso indudablemente que va a formar parte del informe de conclusiones de esta comisión investigadora. Bien, la presente sesión tiene por objeto recibir al señor Alonso Barros, que es abogado, doctorado en la Universidad de Cambridge e investigador senior de la Fundación Desierto de Atacama, para que informe sobre las materias propias del mandato de la comisión. También nos acompaña, y le damos la bienvenida, a don Jorge Vergara, que es representante de la Fundación Atacama, ingeniero agrónomo y especialista en temas de agua. No sé si ustedes tienen algún orden establecido en las presentaciones. Perfecto. Entonces le vamos a dar la palabra, en primer lugar, a don Jorge Vergara, que nuevamente va a exponer en esta comisión investigadora, y le damos la bienvenida. Bueno, nuevamente muchas gracias. El motivo de la presentación es aprovechar una suerte de intercambio con las expresiones que se han realizado entre mi presentación y el día de hoy y la última presentación del director general de Aguas para precisar algunos datos que se comentaron y para entregar información de detalle que en la presentación anterior quizás no daba el tiempo y no fue hecho. Entonces, el marco de la presentación es el mismo. Sí voy a continuar conversando sobre los salares de Punta Negra y ese espacio que da entre el salar de Punta Negra y el salar de Atacama. Solo agregar que, bueno, que en la presentación anterior no hice referencia al salar de Imilac, que es un salar que se encuentra hacia el norte del salar Punta Negra en dirección al salar de Atacama. Solo recordar los periodos de inicio de operaciones de las 4 empresas mineras que se encuentran en el territorio, ¿ya? Partiendo por el año 84 con la Sociedad Chilena del Litio, hoy día Rockwood, del año 90 Minera Escondida, 94 Minera Saldívar y 95 SQM. También para volver a dejar puesto el punto, que en definitiva es un continuo natural indígena. Ahí aparecen las rutas troperas que fueron desarrolladas por una colega antropóloga Marinka Núñez y los sitios de ocupación territorial que abarcan tanto el salar de Punta Negra, Imilac y todo el transecto de Monturaqui, Negrillar y Tilopozo hacia el salar de Atacama. Y aquí vienen algunos aportes en relación a lo que conversábamos la vez anterior. Ahí en una flecha de color celeste es la dirección del flujo del acuífero Monturaqui, que aporta en definitiva a las vegas de la zona sur del salar de Atacama. Sobre los otros salares poco conocimiento tenemos, no sabemos realmente el comportamiento de los acuíferos. Existen presunciones que los acuíferos apuntan también a la zona sur del salar de Atacama, pero algunas publicaciones realizadas por el DICTUC indican que, por ejemplo, el salar de Punta Negra no tiene conexión, la cuestión que hasta el día de hoy está en duda porque no existe un estudio actualizado sobre la materia. Sí se puede decir cuestiones importantes que, detallando la presentación de la vez pasada, las exploraciones en Punta Negra comenzaron en el año 81 y las primeras concesiones que se desarrollaron, ahí está mala, en 1981, hay un 8 de más. Y las concesiones de la Dirección General de Aguas se iniciaron en 1982, es decir, un año después del cambio del Código de Aguas. El año 84, la minera UTA, que hoy día es Minera Escondida, elaboró un informe que yo creo que es central respecto a la concesión de derechos de aprovechamiento del salar Punta Negra. Decían ahí en ese informe que el salar de Punta Negra era el que tenía el mejor potencial de producción de agua para la explotación de Minera Escondida a esa fecha, y posteriormente también definen la recarga natural, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Y como lo mismo que ocurre en el salar de Atacama, quedaron por debajo las estimaciones de lo que realmente están extrayendo o de los derechos de aprovechamiento que se consideran.
Un tema crucial que yo no alcancé a mencionar la vez anterior y creo que es central en relación a lo que el director general de Agua mencionó en la última sesión, es que existe un estudio de evaluación de impacto ambiental del año 97 de Minera Escondida, que se llama Proyecto de Lixiviación de Óxido de Cobre y Aumento de la Capacidad de Tratamiento de Mineral Sulfurado, que tiene una fecha de resolución en mayo del año 97. ¿Ya? ¿Y por qué es central? Porque esta condiciona el aprovechamiento de los derechos, valga la redundancia, de agua, de aprovechamiento de agua en el acuífero Monturaqui, en Negriar y Tilopozo. Ese estudio de impacto ambiental fue presentado el 4 de noviembre del 96, fue el primer estudio de impacto ambiental que la Corema de la región, de la segunda región, tuvo que analizar y fue aprobado por una resolución de calificación ambiental que fue emitida el 12 de mayo del 97, es decir, en 159 días fue aprobado el proyecto. ¿Ah? El objetivo de ese proyecto era aumentar la producción, es decir, la operación de Minera Escondida comenzó el año 90, el año 97 el objetivo de este estudio de impacto ambiental era aumentar la explotación de cobre en 125.000 toneladas anuales de cátodos y lo que generaría también un aumento de explotación de agua en 1.400 litros por segundo, en promedio. ¿Ya? Porque el estudio de impacto ambiental indica que en situaciones de máxima explotación el valor promedio aumenta en 1.5 veces. Y la explotación la definen en el estudio de impacto ambiental original como una explotación para un periodo de 50 años. Posteriormente la mitigación dice que se va a reducir esa exploración no a 50 años, sino que a 21. Y si uno hace los cálculos entre la emisión de la resolución de calificación ambiental y la fecha, esta explotación de derechos de aprovechamiento de agua deberá terminar en mayo del año 2018 y no el 2019 como yo mencionaba en la anterior. ¿Ya? Cosa que creo que fue desmentido, que los derechos no podían ser provisorios. Bueno, sí son provisorios, existe una resolución de calificación ambiental que lo indica y aquí ustedes tienen la muestra de aquello. Ahí, bueno, solamente para redundar, quizás mayo del 2018 se cumplen los 21 años. El estudio de impacto ambiental indica que son 1.400 litros por segundo los que están en el marco de este aumento de producción, 1.400 litros por segundo que se van a explotar desde el acuífero Monturaqui en Negrillar y Tilopozo. Es importante retener el valor de 1.400 porque después se transforman en 1.800 y el dato no está muy claro. Esta tabla creo que es central porque en la tabla de requerimiento y disponibilidad de agua que Escondida declara el año 97, el año 96, en noviembre del 96 cuando presenta el estudio, y señalan cuestiones como la siguiente, que en el Salar de Punta Negra, a la fecha de presentación del estudio de evaluación de impacto ambiental, ellos cuentan con una disponibilidad de agua de 1.000 litros por segundo. Y aquí hay que decir algo, bueno, dos cosas importantes. La primera, que se declaran 1.000 litros por segundo como disponibilidades de agua y la recarga en Punta Negra, hay dos estudios que lo señalan, uno del año 2005 que indica que la recarga no es más de 240 litros por segundo y un estudio anterior de 1984 desarrollado por Minera UTA, posteriormente Minera Escondida, declara que la recarga es 510 litros por segundo, es decir, se consideraron más que el doble del primer estudio. ¿Ya? Ahora vamos a ver más adelante que son más que 1.000 los disponibles a esa fecha cuando se presentó el estudio. ¿Ya? Y lo otro que hay que indicar que esto no aparece ahí, que el diseño conceptual de Monturaqui, que en definitiva es un modelo hidrogeológico que se desarrolló para justificar la demanda, la disponibilidad de agua ante la demanda que tenía el proyecto, indicaba que eran 1.400 litros por segundo lo que se requerían demandar. Esto es posteriormente se transforma en 1.800. ¿Ya? A la fecha que se presenta el estudio, Minera Escondida tenía disponibles 700 litros por segundo, de los cuales 600 estaban ya concedidos los derechos y ellos estipulaban que en ese mismo año iban a obtener 100 litros por segundo más, y sí, ocurrió. Tenían una suerte de oráculo para poder definir que sí iban a obtenerlo. Y ese mismo año, julio del 96, previo a la presentación del estudio de impacto ambiental, solicitaron otros 691 litros por segundo, cuestión que después con la historia se ve que es mucho más.
En la época también otro elemento que yo creo que es crítico, el estudio de impacto ambiental indica que el campo de pozos que se implementará son 20 pozos y cada pozo con extracciones de 70 litros por segundo. Más adelante vamos a ver que la concesión de derechos de aprovechamiento es bastante menor a lo que ellos dicen que van a explotar en cada uno de los pozos. ¿Ya? Este estudio de impacto ambiental tal cual fue presentado fue aprobado. 159 días después que se presentó el estudio. Primer estudio de la región evaluado. Otro punto importante, la resolución de calificación ambiental, ahí dice que, una cuestión que yo creo que es central, el suministro de agua está previsto ser extraído desde los pozos del área de Monteuraqui, los 1.400 litros por segundo que piden o que señalan que se van a utilizar son ahí, y se reconoce también que la zona sur del Salar de Atacama es un sector frágil, especialmente el sector de Tilo Pozo. Se indica que se debiera establecer un estudio hidrológico y en Tilo Pozo, a lo menos yo marqué en amarillo ahí, debieran medirse el nivel de salmueras en Tilo Pozo, el nivel freático de agua dulce en pozos, ubicados en la zona para tales efectos, y el nivel de las lagunas en Tilo Pozo. Es decir, lo recalco porque esto lo indica la resolución de calificación ambiental y es muy importante para el monitoreo después. Se indica que el nivel freático de agua dulce en Tilo Pozo es un punto diferente al nivel de las lagunas en Tilo Pozo. También se dice que se van a hacer otros estudios y monitoreo de salinidad de suelo, humedad del suelo, estimación de la biota, climatología, etcétera. Se procesará la información, se entregará esta información computacional, no informe en PDF ni informe escrito, información computacional, se evaluará el área de estudio y se decirá parámetros de estudio, es decir, van a entregar información que permita predecir el comportamiento. Eso es, sí. Ahí dice, el primero, los resultados que emanen de este estudio permitirán resolver en su momento la continuación o no de extracción del recurso hídrico por todos los usuarios del Salar de Atacama. Es decir, se da un especial énfasis que los derechos o la utilización de los derechos, la explotación de los derechos está condicionado a estos monitoreos que posteriormente de implementado el proyecto se deben realizar. ¿Qué ocurría antes del 97? Es decir, antes de la aprobación de la resolución de calificación ambiental, es decir, del año 96 para atrás. Creo que es importante. En el Salar de Atacama y el Salar de Punta Negra, yo les mencionaba anteriormente que los estudios indicaban que no existían mediciones sistemáticas del nivel de agua en los pozos, es decir, al año 87 se entregaban derechos de aprovechamiento sin tener información real de cuánta recarga y cuánto podían soportar estos sistemas. En el Salar de Atacama no existía por el momento exploración de aguas subterráneas y no se estima probable que esto suceda en el futuro cercano. Bueno, a ese año sí existían sesiones de derecho de aprovechamiento. El año 85 a Minera Escondida y el año 87 a Minera Escondida ya habían sesiones de derecho de aprovechamiento. En cambio, la propia DGA decía que no había explotación. En el Salar Punta Negra no existe registro periódico de los niveles de los pozos del salar, no se ha encontrado esta información ni tampoco fue adjuntada al proyecto, es decir, en un informe del año 87 se dice que no hay información, pero ya el año 84 Minera UTA había entregado un informe donde indicaba las capacidades de recarga de los sistemas a la Dirección General de Agua. Y se recomendaba a esa fecha. No se consideraba recomendable el establecimiento de una red de medición sistemática de niveles y de calidad química. Y claro, todo esto son estudios de la Dirección General de Agua que están citados más abajo. En ese mismo informe se indica que últimamente, el año 87, algunas empresas de prospección minera se han interesado en las aguas del Salar de Punta Negra, no obstante es preliminar. No, a esa fecha existían derechos de aprovechamiento asignados a Minera UTA. De producirse la instalación de alguna faena, la propia interesada haría los estudios pertinentes. Es decir, ya el año 87 se le delegaba a la empresa minera hacer los estudios y se actuaba de manera subsidiaria al rol que debía cumplir el Estado. Por tales razones, se estima innecesario el establecimiento de una red de control de niveles como de calidad de agua en el Salar de Punta Negra, cuestión que ustedes ya han visto que posteriormente esto debiera haber sido muy importante, de haber implementado. Al sur del Salar de Atacama, es decir, el Salar de Atacama, sector 4, que es el sector de Tilo Pozo. Y aquí ustedes van a encontrar el Salar de Punta Negra. Tengo un cuadro donde desde el año 85, que muestra desde el año 85 al año 97, es decir, en el periodo que se presenta este estudio de impacto ambiental, la concesión de derechos. A esa fecha,
Por ejemplo, en el salar de Punta Negra se habían entregado 1.615,54 litros por segundo y en el estudio de impacto ambiental la compañía indicaba que en Punta Negra solo tenía disponibilidad de agua de 1.000 litros por segundo. ¿Ya? ¿Es coincidente con el estudio? Sí, ellos declaran que en el acuífero Monturaqui tienen 707,9 litros por segundo, eso es coincidente, pero la información que entregan respecto a la disponibilidad en Punta Negra es errada, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. También en esa misma época, el año 96-97, la Dirección General de Aguas decía que en el salar de Atacama se habían entregado 429 litros por segundo, pero aquí vemos que a lo menos en el sector 4 se habían entregado cercano a esa fecha cercano a 2.000 litros por segundo. O sea, los informes de mirada futura de la Dirección General de Agua era que actualmente se habían entregado 400, por lo tanto se podía entregar más. Pero los otorgamientos, con sus resoluciones respectivas, indican que ya a la fecha se habían entregado cercano a 2.000 litros por segundo. ¿Qué ocurre después del 97? Es decir, con la resolución de calificación ambiental aprobada, entregada, ¿ya? Donde se reconoce que el aprovechamiento, el uso del agua se va a condicionar. Lo veíamos en mi última exposición, que los derechos entregados, por ejemplo, en la parte sur del salar de Atacama, el año 2004 la Dirección General de Agua reconocía que eran 2.400, con una recarga natural de 880 litros por segundo. Bueno, y la información, uno detalla esa información, se puede encontrar con lo siguiente, que a la fecha, es decir, en esa época habían 2.467 litros por segundo declarados por la DGA. Si uno revisa hasta el año 2003, sí, existen 2.427,4 litros por segundo entregados, habiendo constatado todas las resoluciones de concesión de derechos de aprovechamiento. Y aquí hay una cuestión importante. A ese año existen dos concesiones, la Dirección General de Agua en distintos estudios, en algunos menciona que es Minera Escondida la concesionaria y en otros que es Minera UTA. Bueno, al final vamos a ver que es lo mismo, ¿ya? Pero son cercanos a 1.000 litros por segundo que estaban concesionados en la parte sur del salar de Atacama. En el salar de Punta Negra es el doble. Cuando uno busca en la Superintendencia de Valores y Seguros quién es Minera UTA, bueno, Minera UTA hoy día fue una sociedad que fue constituida en el año 79 y que tiene un RUT asignado que hoy día no está vigente, pero si uno utiliza ese RUT y lo ingresa en consulta tercero en el Servicio de Impuesto Interno, ve que es BHP Chile, ¿ya? Por lo tanto, ahí uno puede entender quiénes en el uso o la asignación de los derechos y la transferencia de derechos de aprovechamiento de uso privado. Esto es para, bueno, confirmar lo que yo les mencionaba. En el sector 4 existen, en la parte sur del salar de Atacama, 1.200 litros por segundo entregados a Minera Escondida, y en el salar de Punta Negra 1.600, lo que en suma son alrededor de 2.800 litros por segundo concedidos de agua para la explotación minera. Respecto a lo que mencionaba el estudio de impacto ambiental, que se construiría un campo de pozos de 20 pozos y cada uno extraería en promedio 70 litros por segundo. Cuando uno mira, por ejemplo, y esto se presentó el año 96, ahí ustedes pueden ver un cuadro que muestra todos los derechos constituidos para Minera Escondida hasta el momento de presentar ese estudio de impacto ambiental, y ustedes pueden ver que cada concesión es muy inferior a 70 litros por segundo, es decir, en cada uno de esos puntos no se podía extraer más. Se tenían constituido menos derechos por punto de lo que se estaba diciendo que se iban a utilizar por cada uno de los pozos que se iba a construir en el acuífero Monturaqui, Negrillar y Tilo Pozo. Como es importante recordar, creo que ha sido materia de discusión el tema de que los derechos de aprovechamiento sí va a ser un ejercicio, que se puede hacer un ejercicio permanente. Bueno, el estudio, la resolución de calificación ambiental, el texto publicado para aumentar la producción de cobre de Minera Escondida indica incluso ustedes pueden ingresarlo en la página web, ¿ya? Pero indica, por último dice, el impacto producido por la extracción de recursos hídricos necesario para el proyecto, ¿ya? De aumento de los 125.000 toneladas de cátodos anuales de cobre, por la extracción del recurso hídrico desde la cuenca de Monturaqui será mitigado mediante la disminución del tiempo de bombeo desde 50 años a 21. Es decir, una medida de mitigación fue la reducción del tiempo.
Es decir, en los 21 años que hacemos el cálculo no es una cuestión de oída, es parte del texto publicado de la resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto de aumento de la producción de minera escondida el año 97. De esta forma se disminuirá el impacto en el flujo pasante y la disminución del nivel freático en los diversos puntos de la cuenca no comprometerá ni a largo plazo la estabilidad de los ecosistemas o de la flora o fauna dependientes del acuífero en cuestión. Sabemos que el acuífero desemboca en Tilo Pozo, por lo tanto esa es la zona de sensibilidad. El plan de alerta temprana que yo les mencionaba la vez anterior, ahí está, es un documento oficial que tiene fecha ¿cómo se llama? La resolución tiene fecha del 23 de julio del año 2001 y que indicaba muchas de las cosas que yo les mencionaba. Primero hace relación, es decir, el acto oficial de la Dirección General de Agua hace relación al estudio de impacto ambiental que yo les mencionaba, por lo tanto reconoce los 21 años de ejercicio de esos derechos de aprovechamiento y todos los indicadores. Sin embargo, un elemento que uno no le puede hacer seguimiento, y ahí es importante que la Dirección General de Agua lo aclare, no es posible por la información disponible y pública hacer seguimiento al por qué se aceptó una exploración, lo dice el párrafo final, se aceptó una explotación máxima del sistema acuífero de 1.800 litros por segundo. La empresa, cuando hace la presentación de su evaluación de su informe o su evaluación de impacto ambiental, indica que requiere, o el sistema, el modelo hidrológico, calcula que requiere 1.400 litros por segundo. El estudio lo presenta y presentan la información que lo avala, pero el plan de alerta temprana acepta un máximo de 1.800 litros por segundo. Y dice el documento oficial, en el último párrafo que les muestro en esta diapositiva, se han constituido derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en el sistema acuífero. Claro, sí, se demuestra que es así. Sujetos a que no se sobrepasen ciertos umbrales no deseados y al cumplimiento de lo establecido. Es decir, el derecho de aprovechamiento estará sujeto a indicadores ambientales que define el plan de alerta temprana. Que no se disminuya más de 25 centímetros el nivel de agua en Tilo Pozo, en la laguna. No en las punteras ni en los pozos. En la laguna, en el espejo de agua de Tilo Pozo, no se puede reducir más de 25 centímetros. No se puede aumentar aumentar el uso de más de un 6% del flujo pasante hacia Tilo Pozo. Y no se puede hacer un ejercicio de 1.800 litros por segundo, siendo que la minera había dicho 1.400. Dice ahí, se establece además que con el ejercicio de los derechos constituidos no podrán explotarse en la unidad acuífera denominada un caudal superior a 1.800, habiéndose entregado 1.400. Ahí están los tres indicadores que indican, que señala el plan de alerta temprana. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque en las últimas declaraciones oficiales de la empresa se ha utilizado de manera coloquial lo siguiente. El punto en cuestión que yo les comentaba anteriormente, que se indicaba que el nivel de agua iba en aumento y que era un punto sensible, es el punto que se llama punto H, que está en Las Vegas de Tilo Pozo. Lo indica el documento oficial de monitoreo. Y se indica una coordenada para las mediciones en este punto. Los propios informes, por ejemplo, este es el informe de febrero del año 2011, ahí está la gráfica, van mencionando que año a año, desde el año 94, 95, va aumentando el nivel de agua porque se va enterrando la regla, ¿no es cierto? Este es un informe que le entregan a la Dirección General de Agua. Y lo reconocen en los textos y reconocen en la gráfica. También el seguimiento, y no es solamente la DGA, también en el seguimiento que realiza la propia autoridad ambiental, en este caso, en ese momento, la Comisión Regional de Medio Ambiente, indican lo mismo. Hay un informe de la Corema y un informe de Minera Escondida diciendo que no se pueden utilizar esos datos porque la regla tiene problemas. Pero estamos hablando ya de 9-10 años de operación del monitoreo. Incluso es más relevante, el año 2006, la Corema dice que la única fiscalización de la cual existe un informe oficial en la web, la única fiscalización dice que solamente se visitaron las instalaciones ubicadas en la planta y no se visitaron los puntos de monitoreo. Ahora, la Dirección General de Aguas, ¿qué dice? Entonces, la compañía minera dice que el punto de monitoreo falla. La autoridad ambiental no va a los puntos de monitoreo, por lo menos no existe un documento oficial que se lo indique. Y la propia DGA, ante todo eso, el año 2012 dice,
no se han observado descensos más allá de 25 centímetros en el nivel de agua de Tilo Pozo. Es una aseveración que se hace el 2012 respecto a algo que no se tiene certeza. Se dice que no se han identificado efectos en la zona sensible, incluso que el modelo hidrogeológico a través del cual se constató la disponibilidad de agua en el acuífero Monturaqui, Negrillera y Tilo Pozo no está reproduciendo fielmente el comportamiento del acuífero. Es decir, después de 10 años de operación, no estamos seguros que el modelo está adecuado. A la fecha, la empresa insiste que una batería de punteras sirve para demostrar que no hay efecto en Tilo Pozo. Punteras son pequeños pozos, son pozos de pequeño diámetro que sirven para hacer medición de nivel freático, ¿ya? Pero no para medir el nivel de la laguna. Y para reconocer el problema, el año 2016 dicen que voluntariamente han propuesto la implementación de 25 punteras en Tilo Pozo para poder recién empezar a medir los efectos de la operación desde el año 97. Y para terminar, creo que hay un elemento que no pude señalar y que solamente había mencionado, que era un indicador, y a raíz de la última presentación donde se estuvo conversando sobre el potencial que tienen los indicadores ambientales, son importantes. Son muy importantes, pero hay que saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de indicadores ambientales. Existe un indicador ambiental en el Plan de Alerta Temprana que fue originado el año 96 por los estudios que hizo la propia minera, que indicaban que no se podía disminuir de 25 centímetros el nivel de agua de Tilo Pozo. Esos 25 centímetros vienen de un análisis que es fallido, que es un análisis que no tiene una relación directa con lo que se quiere decir. Esto va a quedar como material para la comisión. Lo que se dijo, o lo que se hizo en ese momento, se dijo que se iba a medir la estimación a la resistencia a una disminución del nivel de la napa freática de las especies de plantas más importantes en el sector sur del salar. Pero no se midió la resistencia a esa disminución de agua. Lo que se midió fueron longitud de raíces, lo que se midió fue relación de agua dentro de las plantas, pero no se midió la capacidad de absorción de agua por las plantas, no se midió la arquitectura radicular de las plantas, no se midió el comportamiento estacional de las plantas ante la disminución de la humedad de agua en el suelo. Por lo tanto, de indicadores ambientales se puede decir mucho. Yo creo que ahí lo importante es que los indicadores ambientales deben ser propuestos por la autoridad pública y no por las empresas privadas, ¿ya? Ahí, aparte de todo lo que hemos hablado de fiscalización, si uno está pensando en el futuro, es importante tener en cuenta aquello. Y para terminar, creo que es importante volver a decir, desde el año 2010 que nosotros venimos postulando, que se implementen planes conjuntos de vigilancia ambiental territorial, donde participe claramente el Estado, donde participe la empresa extractiva, pero también participe la comunidad. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. Muy interesante su exposición y complementaria a la primera exposición que nos había hecho. Ofrezco la palabra a los señores diputados. A mí me gustaría hacerle, más que consulta, algunas reafirmaciones o algunas afirmaciones que usted hizo y que son abiertamente contradictorias con afirmaciones hechas por el director general de Agua. Al momento de ser consultado sobre la extinción de los derechos de agua que tenía Minera Escondida al año 2018, yo le pregunté, o alguien de la comisión preguntó, cuál iba a ser la postura de la Dirección General de Aguas respecto de la renovación de esos derechos. Entonces ahí la explicación que dio, no sé si él o su asesor, es que los derechos de agua tienen una condición que son a perpetuidad. Pero usted me indica que en el propio estudio de impacto ambiental del año 1997 se establecía una cláusula donde efectivamente estos derechos de agua tenían temporalidad. Eso efectivamente es así, ¿no? Sí, se menciona en el texto, en la publicación, está disponible hoy día en la página web del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ese texto de la publicación, está incluso contenido en las medidas de mitigación, o en la resolución de calificación ambiental, está contenido también en un acto oficial de la propia Dirección General de Aguas que dice incluso
que se podrán suspender el ejercicio de los derechos de aprovechamiento si es que el plan de alerta temprana muestra o demuestra que algunos de los indicadores ambientales contenidos no se cumplen. Es decir, no solamente los 21 años, sino que antes se podría haber suspendido de manera provisional ese ejercicio. Ok. Otra consulta que está relacionada con estos planes de alerta temprana. Estos planes de alerta temprana que también están contenidos en la resolución de impacto ambiental, en definitiva, no sugieren, sino que obligan a cumplir una cierta cantidad, un conjunto de indicaciones, ¿no es verdad?, o mediciones, para que se puedan prever, digamos, efectos negativos en los ecosistemas y en la propia existencia de agua o en el recurso hídrico. Entonces, pero desde esa perspectiva, aquí queda claro de que todos estos instrumentos o mecanismos tienen que ser implementados por quien detenta los derechos de agua. Eso efectivamente también es así. Sí, una de las fallas que tienen los planes de alerta temprano, la primera, es que no hay una reglamentación respecto a ellos. Se han ido haciendo de manera voluntaria y uno podría decir desde muy lejos, incluso de una manera imperfecta, ¿ya? El rol de los planes de alerta temprana debiera ser un rol activo del Estado. Sin embargo, en la coordinación es un rol pasivo del Estado donde el vigilado entrega la información por la cual se le vigila. Y no hay una constatación permanente ni tanto de la autoridad de agua ni de la autoridad ambiental de la operación de estos planes. Los planes solo indican una relación entre la empresa minera, en este caso, y la Dirección General de Agua. No involucran la participación de la autoridad ambiental y menos involucran a las comunidades territoriales, es decir, en este caso las comunidades indígenas para los casos que estamos observando, siendo que ellas debieran ser consultadas, siendo que ellas debieran irse incorporando de manera paulatina a este proceso. Hoy día no hay reglamentación, por lo tanto no hay un esquema obligatorio en el sentido de lo mínimo que tendrían que contener estos planes de alerta temprana. ¿Es una buena herramienta? A mi juicio, es una buena herramienta en la medida que se le perfeccione y se robustezca la participación del Estado, tanto en la fiscalización como los recursos necesarios para poder hacer una adecuada fiscalización ambiental. Ok, muchas gracias, don Jorge. A continuación, dejamos entonces con la palabra a don Alonso Barros, que es abogado, investigador senior de la Fundación Desierto de Atacama. Don Alonso, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, por la invitación y a los diputados también y diputadas que asistieron. Lo primero tal vez sería señalar y recalcar dos puntos muy importantes de lo que ha dicho mi predecesor en la exposición, que es que la DGA también señaló o no reconoce o no asume el hecho de que el indicador, el pozo H de Tilopozo, también formaba parte de los instrumentos los cuales ellos debían utilizar para medir el cumplimiento del PAT y también de los niveles de extracción en relación con lo que había señalado la RCA, es decir, si se denotaban impactos en la calidad ambiental o en el comportamiento de las lagunas, tendría la facultad la DGA de suspender, ¿no es cierto?, estos derechos. Entonces, el director de la DGA en la última reunión señaló, ellos ocupaban solamente los flujos, ¿no es cierto?, los pozos que miden los flujos, pero no ocupaban la regleta. Pero su obligación y sus propios indicadores decían que debían ocupar estas regletas, ¿ya? Y eso refleja una situación que yo creo que hay que entenderlo así. Existe una seria crisis de disponibilidad de agua para las operaciones de minera escondida y sus derechos vencerían en el 2018 en función de lo señalado, y eso es gravísimo, evidentemente. No solamente para minera escondida, sino para el país. Estamos frente a una situación
en la que la minera más grande del mundo está en una situación potencial de no tener derechos o no poder ejercer sus derechos en el sector de Negrillar, Monturaqui y Tiropozo. Lo mismo, porque señalaba así también la RCA, que se podían suspender los derechos a todos los usuarios del salar. Esto significa, en principio, de que la sobreextracción comprobada y el daño al acuífero y el drenaje del acuífero, en definitiva, puede afectar a todos los usuarios, es decir, a Rockwoods y a minera, digamos, SQM, porque así lo establecía esta norma. Y respecto de también la situación de los derechos de la minera escondida en Tilopozo, digamos en la zona de extracción de Monturaqui, hay que decir que la empresa está consciente, porque yo fui abogado de la comunidad de Peine, que es la comunidad más cercana y propietaria del suelo y del pozo de Tilopozo, y han autorizado, la comunidad ha autorizado en retiradas oportunidades a Minera Escondida para que evalúe el sector de Tilopozo. Así que Minera Escondida está muy al tanto de la situación. Quiero también señalar de que en la lectura del acta se señalaba la conveniencia de invitar al señor Rolando Humire Coca a la reunión, a la sesión que se va a realizar en el Salar de Atacama. Yo quisiera que, o sea, con toda la buena educación posible en estos casos, no conozco el protocolo preciso, pero que se le haga esa invitación. Es el que sin duda más conoce como bioquímico y como atacameño y como miembro de la comisión del Instituto Nacional del Derecho Humano, como consejero indígena. Él está muy al tanto de la situación. Salió un artículo de prensa muy importante en Bloomberg, ya que es de nivel internacional, respecto de el peligro que significaban las explotaciones en el Salar de Atacama para la vida de los flamencos que anidan y se reproducen y viven ahí. Él mismo señalaba la disminución evidente que para el pueblo atacameño, que ocupaban, entre otros, los huevos de los flamencos para alimentarse, que ya efectivamente no se aprecian prácticamente se aprecia una población muy disminuida. Así que solamente insistiría en la conveniencia para esta comisión de investigar, de invitar a don Rolando. También, bueno, comenzando con mi presentación, ¿no está el video? ¿No funciona el video? Ya, bueno, tenemos dos videos. Un video que demuestra el daño que produce la explotación de Soquimich en el Salar de Atacama, con evidente daño en la reproducción de los nidos de flamenco, un video filmado en el 2007 y transmitido en Televisión Nacional. Este hecho pasó muy desapercibido, como gran parte del actuar de Minera Soquimich en el Salar de Atacama, con las cuales las comunidades atacameñas han tenido una serie de conflictos a lo largo del tiempo, que tampoco han merecido o recibido suficiente atención, pero que se ha traducido en el largo plazo en daños concretos, repetidos y muy nocivos para todo el ecosistema, los servicios ecosistémicos que provee el salar. Yo lo voy a mostrar en algunas fotografías en particular. Si me permiten, entonces, comenzaré. Lo primero es decir que el salar de Atacama, en particular, y así como el salar de Punta Negra, eran utilizados desde tiempo inmemorial para la extracción de sal por parte de las comunidades de Peine y también en alguna medida de Socaire. En el año 54 se señalaba: lo que más tiene importancia para Peine son la sal que se extrae del salar, en el cual los habitantes del pueblo explotan un manto de sal común debajo de la cubierta de sales inaptas para el consumo. La extracción de la sal está regida por la costumbre de recolectar sal solamente en la época de invierno. El buscarla en otra estación del año tendría como consecuencia que se helaran los campos de cultivo. Se trata de aquí una asociación de los blancos cristales de la sal con los igualmente blancos cristales de la escarcha. La Grete Mosny señalaba este uso tradicional del salar. La sal se exportaba por los indígenas a Argentina a cambio de azúcar.
En la mentalidad andina binaria que usted conoce, presidente, saben que rige el principio de complementariedad ecológica y de pisos ecológicos, y una de las grandes fuentes de sustento, no solamente para el consumo, sino que para el intercambio del pueblo atacameño, era la sal de Salar de Atacama. Aquí se ve también, y quiero dar esta dimensión porque es muy importante, cuando hablamos de salares y hablamos de litio, hay que pensar que el territorio atacameño, el territorio del partido de Atacama, y esto es un mapa del siglo XVIII, la puna de Atacama, en los cuales hoy día se encuentran los salares en Argentina, era un territorio enorme, del cual 80% quedó del lado argentino luego del fallo Buchanan en 1900, y Chile se quedó con el salar de Atacama, que aparece ahí también, y no sé si lo pueden ver, pero es el río que se sume, es un río que se hunde, es una cuenca endorreica, es un río que fue declarado agotado para mayores extracciones, ¿no es cierto?, ahora hace poco, en el mayo, ¿no es cierto?, el mes de mayo, y sin embargo, eché como de menos que cuando se dice que se declaró la cuenca del río San Pedro agotada, eso debiera incluir el salar de Atacama. Si el salar de Atacama es el lugar donde afluyen las aguas del río San Pedro. Y no quedó muy claro de que la declaración de caudal agotado se refiriera también al salar mismo, ¿ya? Porque según los modelos hidrogeológicos señalan de que, ¿no es cierto?, las aguas se sumen, ¿no?, como lo señala este mapa ya en el siglo XVIII, y que desaparece, y las cuencas endorreicas tienen un tratamiento muy extraño en Chile. Los salares, en muchos casos, son efectivamente donde se cierra la calle sin salida, ¿no es cierto?, de las aguas que afluyen hacia ello, y se supone, la teoría dice que muchas de las aguas se van hacia lo que se llaman las aguas regionales, a un sistema profundo, que después esto va hacia el mar, de alguna manera que tampoco se conoce, ¿ya? Importante era, en este caso, mostrar este mapa también, porque aparte de demostrar de que en algún momento el Estado boliviano y la audiencia de Charcas tenía acceso al mar, según lo reconocían los propios cosmógrafos españoles, refleja la idea de que aquí el tema de los salares es un tema que va más allá del de la región, ni el salar de Atacama y el salar de Punta Negra. Si queremos ser serios respecto de establecer una gobernanza de los salares, hay que pensar en el salar de Yamara también, que es el último afluente del Loa. El salar de Yamara desemboca a través de la Quebrada Amarga o Calate en el río Loa, que también fue declarado en el año 2000, y sin perjuicio de lo cual obtuvo Minera de Soquimich derechos adicionales en el año 2010, empezando el gobierno de Sebastián Piñera, se le otorgaron derechos sobre un caudal que en principio estaba declarado agotado, respecto de lo cual declaró el superintendente de Medio Ambiente y el señor Solmiñac hace algunos días, declararon sobre esta situación del salar de Yamara en la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación. Sería interesante poder tomar notas y comparar notas respecto del tratamiento que ha recibido el salar de Yamara por parte de las autoridades ambientales, que en este momento está sometido la explotación de Soquimich a un proceso de sanción por la Superintendencia de Medio Ambiente en razón de una investigación que llevó a cabo dicha superintendencia y que culminó hace relativamente poco, que demuestra que Soquimich tenía una serie de problemas en cumplimiento de su resolución de calificación ambiental, las medidas de mitigaciones, las medidas de compensación. Y yo, en mi calidad de abogado también de la comunidad de Quillagua, Aymara, que está en el río Loa Abajo, y como abogado también de la comunidad de Huatacondo, que también está sobre la cuenca del río Loa en la quebrada de Huatacondo y la quebrada de Maní, que son cuencas que fluyen hacia el salar de Yamara y alimentan puquios, un sistema de pozos, que es los puquios de los Huatacondos y los puquios de los Quillaguas, porque así se llamaban, y que han sido explotados por Soquimich, siendo que ahí existe vida extremófila, cianobacterias
de 3.000 millones de años de antigüedad, y Chile es el único país que sepamos que autoriza la explotación de recursos hídricos en zonas que son en todas otras partes consideradas como intocables por razones evidentes. Es decir, ahí tienes el principio de la vida en el planeta que están sobreviviendo, y vemos que Soquimich no respeta y no ha respetado, porque está siendo sancionada, y no ha cumplido con la vigilancia de las lagunas, con reinyectar recursos para mantener esos niveles de salinidad. Con eso quiero decir también que el tema que yo creo que debiera quizás ser un objeto de estudio particular y de investigación es la relación que tienen la industria minera con los salares en general. Tenemos que hay otros salares que están siendo secados y drenados, como el salar de Michincha, que fue declarado también por mismo Cochilco como en situación crítica, esa en la región de Tarapacá, al igual que el salar de Llamara. También se menciona, y en ese caso ese salar de Michincha está siendo explotado por Minera Tec, que tiene un proyecto ahí, Quebrada Blanca. También está siendo explotado por Minera Coyahuasi, que explota asimismo otro recurso que es el salar de Coposa, con una situación antigua y conocida respecto de los problemas que ahí se tienen. Entonces, parte de mi exposición tiene que ver con una mirada al problema más global que tiene que ver con minería, salares y gobernanza, ¿no? La minería, yo creo que, como se ha señalado aquí y lo señaló la diputada que partió hace poco, Chicardini se llama, sí, la diputada Chicardini señalaba que existía un nivel de fragmentación enorme respecto de la información disponible y también una privatización enorme respecto de los conocimientos sobre los comportamientos de estos salares. Como aquí se ha señalado también en reiteradas oportunidades respecto del salar de Punta Negra y del salar de Atacama, existe una suerte de dominio exclusivo del conocimiento sobre el balance hídrico, los temas de recarga. Minera Soquimich no está hoy día obligada a entregar información sobre la ubicación de sus pozos ni sobre los volúmenes de extracción mensual, a lo cual sí está sujeto Rockwood, por ejemplo, lo que impide efectivamente que haya un sistema de manejo del salar, porque hay uno de los usuarios que extrae aguas sin que se sepa exactamente cuánto, ni cómo, ni ha querido transparentar información respecto de esta situación, lo que en definitiva pone a todo imposibilita pensar en una gobernanza del salar de Atacama en la medida en que no está la información sobre la mesa y hay uno de los usuarios que se rehúsa sistemáticamente a entregarla para los fines de que todos puedan eventualmente, usuarios, ¿no es cierto?, como comunidad de agua subterránea, eso incluye a las comunidades indígenas, y esto es una cosa que establece la ley, por el solo ministerio de la ley, se generan una comunidad de agua subterránea cuando hay varios usuarios, como es en el caso del salar de Atacama. Y sin embargo, uno de esos usuarios se rehúsa a entrar a la lógica de la comunidad de agua subterránea, siendo que por el solo ministerio de la ley debiera hacerlo. Y aquí, para solamente ilustrar un poco más este último punto, están todos los salares que existen en Chile y que en algún momento fueron entregados a licitación por el gobierno de Sebastián Piñera y con el resultado que conocemos, en que se vio que era tal el interés de los participantes que finalmente el único que obtuvo el beneficio de explotar las 100.000 toneladas de litio metálico era Soquimich, que es una cosa que se revirtió. Quiero decir que la minera Soquimich también logró, fíjese, cosa interesante en los últimos días del gobierno de Sebastián Piñera, era la dictación del reglamento de aguas subterráneas que limita las facultades de la Dirección General de Aguas para otorgar derechos. Entonces, logró también logró que se cambiara el reglamento de aguas subterráneas y también logró que se abolieran las zonas de interés turístico al último momento del gobierno de Sebastián Piñera, pero eso
logró revertirse, ¿no es cierto?, iniciando el gobierno de la presidenta Bachelet. Lo primero que se hizo fue deshacer esa norma, pero el reglamento de aguas subterráneas subsiste. Y es muy importante señalar por qué este punto, porque aquí viene un tema que las aguas subterráneas, ¿ustedes saben cómo se obtienen en derecho? ¿Cómo se obtienen? ¿A quién se le pide? ¿Y con qué requisitos se tiene que contar para obtener el permiso de explorar agua subterránea? Se requiere el permiso del dueño del terreno. Cuando el dueño del terreno es el fisco y el Ministerio de Bienes Nacionales el que otorga la autorización, o si en silencio, pues simplemente se le entrega al solicitante demostrando esta disponibilidad. Apenas fue aprobado, y esto es algo que tiene mucha importancia, hay un caso de la Corte Suprema, de un fallo en el fondo del 2014 de Codelco contra la DGA, donde Codelco solicitaba explotar derechos de agua en Aiquinaturi, explorar derechos de agua en Aiquinaturi, y la DGA le negó ese derecho, señalando que ahí esa zona de Aiquina y de Turi había sido demandada por las comunidades indígenas. Y había un expediente ante el Ministerio de Bienes Nacionales y por lo tanto debía autorizar esa exploración, en definitiva, las propias comunidades afectadas. A lo cual la DGA dijo, no, estas son meras solicitudes, son meras expectativas de las comunidades. No tienen un derecho inscrito de propiedad. Han solicitado la regularización de sus terrenos, pero no son las dueñas y por lo tanto no pueden oponerse a eso por el tema de que son como solamente una mera expectativa. Y la Corte Suprema falló en ese caso de que las comunidades indígenas, por el solo hecho de tener planteada e ingresada un expediente ante el Ministerio de Bienes Nacionales, tenían derecho adquirido y cierto sobre esos terrenos, porque así lo establece la ley indígena en protección y un estatuto especial de las tierras indígenas y de las aguas. Yo creo también señalar acá que en la exposición de la DGA anterior se señalaba mucho que las aguas superficiales son una cosa y las aguas subterráneas son otra. Pues bien, en el gobierno anterior del señor Lagos se modificó, creo que el artículo 22 del Código de Agua, y señalan que las aguas subterráneas superficiales son un solo cuerpo y forman un solo cuerpo y es una unidad. ¿Y eso qué significa? Que por decir un ejemplo, por cada litro superficial que se escurre, hay 10 litros que lo sostienen y que de los cuales depende. Entonces, y eso es muy normal que se considere así. La fragmentación legal en Chile de los derechos de agua superficial y subterráneo genera un enorme daño por las posibilidades de manejo y de gobernanza de las cuencas. Aquí solamente menciono que en la zona de Antofagasta hay otro salar, que se le llama relave hoy día, que es el tranque de relaves de Talabre, que es un salar, y que el salar de Talabre hoy día es el lugar de depósito de todos los relaves de RT, sulfuros, y fueron aprobados la ampliación de este relave de manera algo, a mi juicio, que me merece dudas sobre su legalidad, porque el proceso de consulta no fue llevado a las comunidades indígenas y a Chuchi en particular no fue bien llevado, y se ha olvidado completamente que ese es un salar. Y es un salar que no tiene carpeta, ¿no es cierto?, de protección y que está sobre la falla, que es la que y era parte de la cuenca del Loa, ¿no es cierto?, que también fue declarado agotado. En fin, hay un tema, yo sé que no se metieron los temas de los relaves en esta comisión, pero me pareció oportuno recordar que ese tranque de relaves en realidad es un salar. El salar de Atacama, ¿no es cierto?, Río San Pedro, lo mencioné, explotado por Soquimich, y también el salar de Punta Negra. En el norte, más arriba, Coposa, explotado por Coyahuasi, Michín, Chatec, Coyahuasi, Yamare, Río Loa y Soquimich. El salar de Atacama está además inserto en el ADI Atacama La Grande, ¿no? El ADI Atacama La Grande es una zona territorial, así declarado, es un área de protección territorial formada y delimitada para la protección y para coordinar también las acciones del Estado en ese espacio geográfico en beneficio de las comunidades indígenas que lo habitan. Aquí nombro las 18, hoy día 19, creo, comunidades que pueblan y que habitan el Salar de Atacama y que han explotado sus orillas desde tiempo inmemorial y que han visto sus usos restringidos en función de la sobreexplotación, porque ha efectivamente disminuido la cobertura vegetacional, según, y corrígeme Jorge, pero en más de un tercio o un 70% en el sector sur. Sector sur entre un 40
90% a un 60%. Y esa cobertura vegetacional era la que proveía de alimento a los ganados y a las prácticas de recolección también de leña, porque hace mucho frío en el salar en esta época y en general. ¿Qué se tiene? De que es un área que para los efectos legales debiera considerarse como un área protegida, aunque hay instructivos del Servicio de Evaluación Ambiental que dicen que no, que es un instructivo interno, que no son áreas protegidas, pero en cualquier caso quiero destacar de que aquí, y un caso en particular, aquí hay varias categorías de protección sobre el salar, ¿no? Una de ellas es la calidad de sitios Ramsar, ¿ya?, que es el sector de Soncor, también están el salar de Puxa, entiendo, y el salar de Tara. Son salares y que también se supone que están interconectados como parte de la macrocuenca del salar de Atacama y están protegidos y están declarados como tales. Aquí hay una foto, bueno, de los trabajadores de Peine limpiando su cocha, que es una forma de trabajo colectiva que refleja el manejo que la población local hace de sus recursos hídricos y año a año realizan ceremonias para que puedan seguir viviendo de la agricultura como lo han hecho desde hace miles y miles y miles de años en este sector. Y es la limpia de canales que se llama el sector. Sobre el pueblo Licanantay habita el entorno del salar de Atacama. Se dedica principalmente a la agricultura, al pastoreo y también a los atractivos naturales y paisajes culturales. Administran el agua y su escasez hace milenios y han logrado categorías de protección legal, declaraciones de SNASPE, SOIT, acuíferos protegidos. Recuerden también que una ley Elwin, creo que en 1992, modificaron el Código de Aguas para proteger las vegas y bofedales de la región, la primera región y la segunda región de Antofagasta. Del año 92 modificación, y a pesar de toda la riqueza que han extraído también como trabajadores, porque los atacameños forman 90% de los trabajadores de Rockwood y un porcentaje importante también, sobre todo de Toconao, de Soquimich. Y sin embargo, el beneficio correlativo que han obtenido como trabajadores y como dueños ancestrales del territorio ha sido relativamente poco. Así que aprovecho de esto por decir también lo siguiente. Aquí yo hablo en mi calidad de abogado que fui mediador en el proceso primero de un acuerdo entre la comunidad de Peine y la empresa Rockwood, que traigo una copia que fue publicado, lo dejo para ustedes. Convenio de cooperación, sustentabilidad de beneficio mutuo entre Peine y Rockwood Litio Limitada, que fue sometida al Comité de Ministros en el año 2012. Y este acuerdo en beneficio mutuo fue en su momento señalado como un gran logro. Posteriormente actué como mediador también en el acuerdo ya hoy día tan famoso del 3,5% de royalty sobre ventas, algo que ni siquiera el Estado chileno ha logrado en muchos casos, pero los atacameños lo lograron. Y lo lograron basados en sus derechos y al haber logrado demostrar ante la Comisión Chilena del Litio de que ellos tienen derecho al agua subterránea y al agua, en definitiva, a las salmueras que existen en el salar de Atacama, y se entiende de alguna manera que Rockwood ha estimado que la compensación de un valor de royalty sobre las ventas era una medida que era y solicitada por los indígenas, era una gran innovación en Chile. Como lo ha dicho también la ministra Aurora Williams, ¿no es cierto? Este es un modelo a seguir, quizá en la minería del cobre, pero quizá no con los mismos porcentajes, pero sí existe esa claridad hoy día de que las poblaciones locales deben beneficiarse directamente de los beneficios que derivan de la explotación de los recursos que milenariamente han utilizado. En las áreas protegidas, en el área de territorio atacameño, tenemos aquí en rojo, ¿no es cierto?, los acuíferos protegidos según las distintas resoluciones de la DGA que han ido ampliando las vegas y bofedales, también los sitios Ramsar. Y quiero contar esto, ¿por qué? Porque en el año 2012, si no me equivoco, en pleno gobierno de Sebastián Piñera, la Soquimich plantea
una DIA, una declaración de impacto ambiental respecto de duplicar su producción de cloruro de potasio en el Salar de Atacama a través de una declaración de impacto ambiental. Lo que en su momento era considerado, y me acuerdo perfecto, porque como abogado de la comunidad de Peine, yo le señalé a los funcionarios de SQM, pero ¿cómo se atreven a presentar una declaración de impacto ambiental en el Salar de Atacama respecto de un proyecto para doblar su producción? En una, digamos, cuando hay, todas las leyes protegen a este salar, ¿no es cierto? Sitios Ramsar, era una zona de interés turístico, tienen, ¿para qué le digo? Área de desarrollo indígena, SNASPE, era en realidad una cosa extrañísima. Y la respuesta del funcionario SQM, cuando le anuncié que le íbamos a interponer un recurso de protección por falta de consulta a los pueblos indígenas, porque como era una DIA, no se requería consulta, esa era la interpretación, ¿no es cierto? Nosotros estimábamos que debía de realizarse ahí un estudio de impacto ambiental. Fíjese que en el gobierno de Sebastián Piñera, el que en definitiva aprobó la declaración de impacto ambiental, era el presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, el intendente Pablo Tolosa. En ese momento y eternamente, al igual que la familia, como son abogados, eran los abogados de Soquimich en la región. ¿Ya? Ese era el intendente y el presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental, que en definitiva aprobó dicha comisión esa declaración de impacto ambiental, otorgando una RCA para que la empresa pudiese duplicar su producción en el salar. Y aquí está descrito dónde está Soquimich y las distintas zonas de protección, el bosque Tambillo, Soncor, Aguas de Quelana, Comunidad de Toconao, Comunidad de Peña. Están identificados los territorios indígenas. Desde el año 97 se sabe exactamente cuál es el territorio y cuántas hectáreas son. Irán más de 3,5 millones de hectáreas reconocidas por bienes nacionales y por la CONADI respecto del dominio del suelo, con la importancia que les dije, que si las comunidades indígenas hubiesen visto regularizados sus derechos al suelo, al recurso suelo, desde el 97, la ley indígena señalaba un plazo de 3 años para regularizar, se hubiese tenido que las empresas debían haberle pedido permiso a las comunidades indígenas la exploración de agua subterránea y no al fisco. Y aquí se explica la demora que ha existido en la regularización de dichos derechos territoriales, porque evidentemente el Estado, y en ese momento también me acuerdo muy bien, en el Ministerio de Bienes Nacionales decían, ¿y por qué van a ser los indígenas que van a decidir el desarrollo de los recursos hídricos, la explotación en el Salar de Atacama? ¿Ya? De una postura bastante poco conveniente, diría, por decirlo menos. El hecho es que pusimos el recurso de protección contra la resolución de calificación ambiental que aprobó la duplicación de la producción de Soquimich en el Salar de Atacama y ganamos en la Corte de Apelaciones en un fallo que anuló la RCA. ¿No es cierto? Apeló el intendente que reemplazó al señor Tolosa, que se llamó Waldo Mora, y en la Corte Suprema, en definitiva, revirtió la decisión de la Corte de Antofagasta en un supremazo, señalando que no habían argumentos por parte de las comunidades indígenas para pedir que se revocara dicha RCA. Los atacameños dicen que mientras carezcan de títulos inscritos oponible a terceros, seguirá siendo el Estado o el fisco quien autoricen la exploración y eventualmente la explotación de recursos naturales como el suelo o el agua subterránea en su territorio ancestral, a pesar de que fue catastrado por CONADE y el Ministerio de Bienes Nacionales hace casi 2 décadas. ¿No es cierto? Solamente desde el 93 hasta el presente se ha regularizado un 5 a un 10% de la demanda total catastrada por el propio Ministerio. Y esto ha sido, a mi juicio, como abogado de derechos humanos y de los pueblos indígenas hace 20 años, producto de un racismo estructural que simplemente niega la propiedad a los pueblos indígenas, siendo que si vienen otros intereses particulares a pedir concesiones, derechos, hectáreas, se les entrega rápidamente en la medida en que puedan acreditar ciertas cosas. La ley 19.253 de 1993 señala que el Estado chileno debe proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. Esto aplica a los salares, evidentemente. Y considera también el artículo 63 de dicha ley que las tierras patrimoniales de varias comunidades indígenas, tales como pastizales, bofedales, cerros, vegas y otro uso del ganado quénido, entre los cuales están los bordes de salar, son propiedad de las comunidades indígenas que debían ser regularizadas conforme lo señala el artículo 3.0 transitorio, que dice la corporación y la dirección, bueno, señala
que debían ser regularizadas antes del 96. El artículo 64 señala que deben protegerse especialmente las aguas de las comunidades atacameñas, que serán considerados de bienes de propiedad y uso de la comunidad indígena establecida por esta ley, las aguas que se encuentren en los terrenos de la comunidad. Aquí ha existido otra razón para no regularizar la tierra a favor de las comunidades indígenas cuyo favor se habían catastrado, es que por el solo atributo de este artículo, las aguas que se encuentren en los terrenos, y eso son las aguas subterráneas, son propiedad por ley de las comunidades indígenas. Y eso significa, en definitiva, lo que se ha venido a llamar un régimen especial de aguas en Chile para los indígenas. Se habla de que hay aguas indígenas que son diferentes al régimen de agua nacional, y esto ha sido ratificado por la Corte Suprema en reiteradas ocasiones respecto del caso de Chusmisus-Magama, el caso San contra Toconce, y que establece el reconocimiento de los derechos preexistentes incluso a esta noción del salar. Ahora, para ir terminando y acotando, yo sé que el tiempo es muy contado, ¿saben lo que son estas imágenes? Bueno, esos son los pozos de Soquimich en el Salar de Atacama. Así manejan ellos. Yo esta información la obtuve hace algunos años de parte de personal que trabajaba ahí, que impactados por el daño, señalaban que no cumplían para nada con las normas de la Secretaría de Energía y Combustible, que requieren ciertos mecanismos de almacenamiento de petróleo, de diésel y también Entonces, esta persona me mandó esta información señalando más la cantidad de PVC, de carpeta, de HDP, de todo estos material plástico botado en el salar. O sea, hay una falta de cuidado impresionante de parte de Soquimich respecto de todo el salar, ¿ya? Y estos son dos nomás fotos que les mostré. Arriba está, en cambio, el hotel 5 estrellas que tienen también construido sin autorización en el Salar de Atacama. No ha sido considerado como parte del estudio de impacto ambiental que presentaron sobre modificación de sus operaciones. Hay una cantidad de irregularidades enormes en el accionar de SQM que ha tenido Chipe Libre, que donde todos los servicios públicos han hecho vista gorda. Aquí otra imagen. ¿Usted cree que esa mancha, esa no la pueden barrar, no la pueden borrar? Esa mancha que se infiltra de diésel, esto es uno solo de los pozos, es permanente y continuo y es imborrable. Este daño es irreversible, ¿sí? En fin, yo en su momento presenté estos antecedentes o algunos de estos antecedentes a la Comisión Chilena del Litio como abogado del Consejo de Pueblos Atacameños. En su momento el pueblo atacameño justamente proponía formas y fue el que yo creo que instaló la idea de la necesidad de gobernar los salares. Que significa que el Estado también se haga cargo, no parcializadamente o fragmentadamente, de todos estos temas, que la DGA vea el agua, que el SAC vea los animalitos, que la SEC vea los depósitos de petróleo, que la CONADI vea los derechos indígenas, sino que realmente buscar un mecanismo de gobernanza efectivo, que desde el sector público se ha materializado ¿no es cierto?, en esta comisión, este comité de la Corfo, ¿no es cierto?, que es de todos los servicios públicos. Pero ¿qué pasa con los otros actores territoriales no públicos, como los pueblos indígenas, que no están siendo considerados? Nosotros hemos propuesto, y también es una invitación a esta comisión, que investigue las posibilidades de realizar una mesa regional de gobernanza de los salares como piloto en la región de Antofagasta, porque evidentemente que los servicios públicos no han cumplido a cabalidad con el mandato ni de proteger los salares, que es propiedad de la nación toda, como lo dice la Constitución, ni de cuidar los recursos hídricos que ahí se explotan. Aquí acompaño una muestra que ya del documento, el acuerdo de sustentabilidad firmado entre Rockwood y la comunidad de Peine, que después se amplió a el Consejo de Pueblos Atacameños para obtener ese royalty. Yo lo que pregunto a la Comisión, ¿es posible lograr una cadena productiva responsable del litio mediante mecanismos de trazabilidad y certificación ambiental? ¿Podemos organizar la producción, transporte y consumo del litio en marco robusto, sustentable y equitativo? ¿Cuáles son los obstáculos a un régimen de gobernanza que tome en cuenta los aspectos sociales y ambientales? De nuevo, el reglamento, los problemas que hemos visto, el reglamento de aguas subterráneas aprobado en definitiva por Soquimich. Esto fue es una obra, yo creo que habría que investigar si
qué minutas del reglamento de aguas subterráneas fueron enviadas a quienes para que se obtuviera este absurdo reglamento. Hay una intransabilidad. Yo les indico que Sokimich vende solución de cloruro de litio, algo que prohibió, ¿no es cierto?, la Comisión del Litio, en definitiva, que no se podía seguir vendiendo salmuera a granel a los chinos en particular. Pero lo que hacía Sokimich es vender litio a Ganfeng, que es uno de sus socios en China, que lo maquila y lo reenvasa en bolsas de SQM. Eso es lo que no se sabe, que ese sobrevalor, esa utilidad, ese valor agregado a la salmuera, no lo declara Sokimich ni lo ha declarado, porque eso se genera en China, con su maquiladora, con su socio, y las ventas y utilidades ya de los productos más elaborados respecto a la salmuera de liño no son, por eso es importante establecer la trazabilidad. Segundo problema que mencionaron aquí las invitadas, las diputadas en la otra oportunidad, es que existen universidades regionales que tampoco han cumplido con su labor de generar conocimiento público. Y recordemos el principio básico de que la información y las ideas son públicas. Aquí hemos visto que ha habido un contubernio permanente entre universidades regionales y empresas mineras para dejar en opacidad los derechos y el comportamiento y los temas ambientales en la región. Y lo quiero decir muy claramente, yo fui profesor de la Universidad Católica del Norte por 7 años, fui director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello por 2 años, no, por 5 meses alcancé de estar, porque puse ese recurso de protección en favor de Peine contra un proyecto de Sokimich, y resulta que yo, por mi ignorancia, no sabía que el director de Sokimich era también el presidente del Consejo Directivo de la Universidad Andrés Bello, don Juan Antonio, creo, Guzmán Molinari. Entonces, y en la UCN, quiero decirlo con toda claridad, cuando yo esto empezó en el 2007, a defender los derechos de las comunidades atacameñas en el caso Pampa Colorada, que era un proyecto de extracción de más de 1000 litros por segundo, yo salí a defender a las comunidades y logramos que no se aprobara ese proyecto en la Corema de Antofagasta por unanimidad en la postrimería del gobierno de la señora Bachelet, cosa que era bastante inédito porque esto era un proyecto de BHP Billiton. En ese momento, a mí mis autoridades universitarias, el vicerrector académico en particular, don Mario Pereira, señaló que yo no hablara de pueblos indígenas, nunca más, a la prensa, ni de territorio, ni de derechos humanos, ni nada, que no hablara ni defendiera, siendo que yo era investigador y profesor. Me censuraron, pero no tuvo mucho efecto esta censura. Lo que sí lo digo con toda responsabilidad, este señor Mario Pereira, que obtuvo, hoy día es subdirector de Geología de Cernagiomín. Después de ser vicerrector académico en la UCN, es subdirector de Geología de Cernagiomín, y ellos fueron los que me señalaron como abogado de que no podía yo seguir haciendo mi trabajo como abogado, como investigador y como defensor de los derechos humanos de las comunidades. He visto en Chile, y voy terminando, les prometo, que estoy en una lista negra de las universidades. A mí se me despidió de la Universidad Andrés Bello después de una serie de meses sin explicación por razones económicas, y también de la Universidad Católica del Norte, después de 7 años como leal funcionario. Yo le planteé, me contrataron de la Universidad de la London School of Economics para hacerme cargo de una maestría de Derecho, Antropología y Sociedad, en la cual estuve 2 años. Y a la vuelta a Chile simplemente la Universidad Católica del Norte no me autorizó, o sea, yo me vi obligado a renunciar, lo que hice con mucha alegría, porque en realidad el ambiente universitario y la relación de las universidades y de las mineras es un tema que tampoco se ha resuelto satisfactoriamente a efectos de lograr una gobernanza de verdad de los salares. En la medida, como lo decía acá Jorge, en que la información siga siendo tratada, y ambiental y social, siga siendo tratada como privada, como la parte solamente de las empresas, no vamos a poder lograr encadenamientos productivos sustentables, equitativos.
También el Ministerio de Bienes Nacionales entra en esta relación. Yo no lo voy a nombrar porque ya va a aparecer acusación, pero el jefe de la división de catastro pasó a hacer trabajo para las mineras durante el gobierno de Sebastián Piñera y ahora vuelve a ser jefe de división de catastro. Hay una puerta giratoria en el mundo minero, universitario y también estatal que no se ha logrado atajar y que se necesita realmente hacer escrutinio sobre eso, porque si no, no vamos a lograr la gobernanza de los salarios de manera equitativa y sustentable. CONADI, lo mismo. Y finalmente, aquí en relación con este mismo tema de las puertas giratorias, quiero señalar los fondos que entregan las mineras a las universidades y son bastante impresionantes. En la Universidad Católica del Norte, donaciones 2007-2011, donaciones de ¿cuánto? 2.000 y tantos millones de pesos. Minera Escondida, Compañía Minera Saldívar, Anglo American, Compañía Minera del Pacífico, Aguas Antofagasta, Pesquera San José. Bueno, aquí parece una lista que no es la de las universidades. En este caso, en el caso de Minera Escondida, yo planteé luego tener estas presiones. Los que habían pedido al vicerrector que me echaran, el vicerrector no me echó, me dijo no hables, pero me encontré con el que era vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Billiton, en ese momento, no solamente Escondida, y le pregunté, después de que se le ganara el caso de Pampa Colorada, le dije, ¿por qué se te ocurrió pedir que me echaran? Y él me señaló, porque estamos en Chile, porque esto es lo que se hace en Chile. Cuando aquí no hay investigadores independientes, expertos independientes en materia de agua, de derechos indígenas, no los hay. Y los que pudiese haber son cooptados o empiezan a trabajar o son presionados para que no digan realmente lo que resulta de sus investigaciones. Yo tuve que renunciar a mi calidad de mediador entre Rockwood y las comunidades indígenas del Salar de Atacama, luego de ver cómo Soquimich estaba se empezaron a descubrir los escándalos en torno a Soquimich, que mucho tiene que ver con el Salar de Atacama. Aquí este reglamento de aguas subterráneas aprobado, estas declaraciones de impacto ambiental aprobadas en el salar quizá más protegido del mundo, para nada. Todas estas cosas me obligaron a decir que yo no quería seguir siendo mediador en un proceso determinado porque veía que impediría a las comunidades resolver autónomamente sus problemas con Soquimich y yo estoy empezando también hace años generando acciones para esto. Quiero decir sobre Punta Negra también que existe un acuerdo entre la Universidad Católica del Norte y Rockwood para estudiar el salar en completo. Mire, aquí esto, junio del 2015, y es una buena noticia. Rockwood y la UCN tienen un acuerdo para todo lo que sea geobacteria, vida social, todos los temas. Y esta información estará a disposición del público, estos estudios, este acuerdo. Sería muy interesante que quedaran en el dominio público también. Porque la privatización del conocimiento genera la perversión de que, en definitiva, tanto las universidades como los funcionarios públicos terminan trabajando para las mineras. Acá quiero señalar, a modo de ejemplo, que en enero del 2013 la señorita Liliana Cortés se opuso a un proyecto de Soquimich para doblar su producción, señalando que debía haber un estudio de impacto ambiental y tenía que hacerse participar a las comunidades indígenas, y al poco rato señala que dice el motivo que se pronuncian conforme a este proyecto de la CONADI, diciendo el motivo por el cual nos pronunciamos conformes, que comprendemos que dado el proyecto está planificado para desarrollarse dentro del terreno de propiedad de Soquimich Salar, y que luego de revisar la DIA se entiende que no provocará nuevos impactos negativos sobre el territorio cercano y sus componentes. Es decir, porque es propiedad de Soquimich el terreno, no genera impacto en su entorno. Esto es lo mínimo de cualquier análisis ambiental, es decir, la distancia entre una propiedad y todas las comunidades que rodean el salar. Esa fue la respuesta que motivó además la aprobación por la Comisión de Evaluación Ambiental de ese proyecto, que es el que sigue dañando el salar de manera incontrarrestable. Aquí tengo la apelación del señor Waldo Mora en cualidad de intendente de la región de Antofagasta nombrada por Sebastián Piñera.
oponiéndose al fallo de la Corte de Apelaciones. Aquí está una copia que también les voy a dejar de el memorándum de entendimiento que entiendo que es público entre Corfo y las comunidades y Rockwood Lithium. Esto sí está entendido que es un documento público, pero que en definitiva refleja que Rockwood está cambiando el estilo también, ¿ya? De manejo. Es comparado, si quieren, de alguna manera con Sokimich. Evidentemente aquí se ha logrado un estilo diferente, no todo es perfecto, pero por lo menos, como dice Eduardo Vitrán de la Corfo, se está avanzando en la buena dirección. Y para finalizar, solamente, y no es por cachiporra, pero yo en Chile me cuesta mucho publicar mis trabajos, mis estudios, mis investigaciones. Como profesor en Londres, pude lograr de que editoriales extranjeras publicaran mis estudios. En particular, les recomiendo, si tienen oportunidad, salió en el 2016, este año, se llama Justicia del agua, minería y la forma fetiche de la ley en el desierto de Atacama. Se mencionó en la introducción, yo soy abogado y doctor en filosofía, especialista en antropología. Y aquí detallo el caso y he podido en el extranjero encontrar una salida a mis temas, a los temas que yo he trabajado, porque en Chile, en definitiva, no he logrado lo suficiente, a pesar de esfuerzos de 20 años, que como primero funcionario de CONADI entre el año 94 y el 96, y luego un profesor en la Universidad Católica del Norte, luego como director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, en todo momento fui presionado, censurado, me han hecho bullying, me han puesto en listas negras y en algunas publicaciones he aparecido incluso estudios de Tironi como el enemigo número 1 de la minería. No es ese mi afán, nunca, no soy contrario a la minería, lejos de eso. Yo creo que los pueblos indígenas son los que inventaron la metalurgia en el continente, desde miles de años que explotan la minería, pero lo que siempre me ha molestado es el abuso, y en particular el abuso sobre las fuentes de información, la generación de conocimiento, que debiera ser un afán público y hoy día se ha convertido en algo muy malo. Y por eso, para cerrar, les traigo la petición de la Asociación de la Cuenca del Río Huasco y su afluente, que reúne a más de 10 organizaciones de Aguita que quieren ser parte de esta comisión, también de las comunidades aymaras de Quillagua y comunidad quechua de Guatacondo, que piden por favor que se consideren a los salares de Yamara y el salar de Michincha, que están los dos sometidos a grandes regímenes de explotación insustentable. Y a modo de sugerencia también creo que habría que racionalizar la labor de las comisiones, porque hoy día, como les decía al principio, hay una comisión del litio, hay una comisión de recursos hídricos y de certificación, donde expuso el superintendente de Medio Ambiente y el señor Solminiac de Sokimich, y sin embargo esos antecedentes debieran ser también parte de esta comisión si es que queremos lograr una gobernanza de los salarios equitativa, sustentable y duradera, y ojalá que no estemos todos bien. Muchas gracias y disculpen la demora. Muchas gracias, don Alonso. Interesante la exposición. Lamentablemente hemos cumplido la hora de término. Yo tengo un compromiso a las 2:30 de la tarde. A mí me quedan, y me imagino que a mis colegas también, varias consultas relacionadas con su exposición. Por lo tanto, vamos a dejarlo invitado para una próxima oportunidad, don Alonso, a objeto de que usted también nos pueda aclarar algunas de las afirmaciones hechas. Me pareció muy interesante, va a quedar copia de su exposición acá y además de este convenio. Rockwood con la comunidad de Peine, es el Consejo de Pueblos Atacameños. Este es de Peine, ya. Ese fue el precursor. Ya. Después se logró un convenio entre todas, pero ese yo no dispongo de él y está sujeto a confidencialidad, lo que quizá es un tema que también debe revisarse, pero este sí está disponible online. Perdón, sí, este sí está disponible online. Y me disculpo de nuevo, presidente, por haber tomado tanto tiempo y espero y agradezco que me inviten en otra oportunidad para esclarecer estas cosas tan sentidas que tiene uno que ha vivido en la región de Antofagasta por 10 años. Ok. El próximo lunes vamos a tener a la ministra de Minería, que ya confirmó su asistencia, y termina con las respuestas a las consultas que me imagino
vamos a formular de forma masiva. Ojalá que así sea, presidente. Muchas gracias nuevamente. Bien, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.